Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nombre de tu canal. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy porque, tenemos un chismecito jugosísimo que contarles. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Prepárense porque hoy les traigo una revelación bomba que quizás nunca hayan escuchado antes sobre esta icónica pareja. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y curiosidades sobre sus estrellas favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco. Todos recordamos con emoción y un poquito de nostalgia la química explosiva que Demet y Can desplegaron en la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Madrugador. ¡Ay, esos besos, esas miradas! La pantalla parecía que iba a explotar con tanta tensión romántica. La verdad es que su interpretación de Sanem y Can nos robó el corazón a todos y, como era de esperarse, la gente empezó a fantasear con que ese amor traspasara la pantalla. Era inevitable, la sinergia entre ambos era palpable, electrizante. Cada escena era una prueba de fuego para la cordura de los espectadores, un torbellino de emociones que nos arrastraba sin remedio. Pero, detengámonos un segundo. La pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho alguna vez, es, ¿realmente existió algo más allá de la actuación entre Demet y Can? Los rumores de un romance fuera del set fueron constantes, alimentados por sus interacciones públicas, sus sonrisas cómplices y sobre todo por esa innegable química que irradiaban. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca de manera oficial su relación. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada gesto y las filtraciones son el pan de cada día, su silencio solo alimentó aún más la especulación y la sed de detalles. Cada foto robada, cada entrevista ambigua, se convertían en combustible para las teorías más descabelladas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque nunca lo admitieron abiertamente, las pistas y los indicios apuntaban a que sí hubo algo, al menos en algún momento. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué nunca lo hicieron público? Y lo más importante, ¿por qué su relación, sea lo que sea que haya sido, terminó de la manera en que terminó? ¿Fue una decisión mutua, un desengaño repentino o una serie de malentendidos que se salieron de control? El misterio que rodea su vínculo post-Erkencikus ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de fans y medios especializados, quienes han intentado desentrañar los secretos mejor guardados de esta pareja mediática. Hoy no vamos a especular. No vamos a inventar historias. Hoy les traigo una revelación que proviene de una fuente cercana a Demet Özdemir. Una fuente que por supuesto prefiere permanecer en el anonimato, pero cuya información consideramos creíble y relevante. Según esta fuente, la relación entre Demet y Can fue mucho más intensa y apasionada de lo que el público llegó a ver. Al parecer, durante el rodaje de Erkencikus, ambos se enamoraron profundamente. No fue un simple coqueteo pasajero, sino un flechazo que los tomó por sorpresa y los envolvió en una vorágine de emociones incontrolables. Los largos días de grabación, las risas compartidas, las miradas furtivas y las conversaciones íntimas fueron tejiendo un lazo invisible que los unió más allá de la pantalla. Sí, lo sé, esto no es una sorpresa para muchos. Pero lo que sí es una sorpresa, y aquí viene la bomba, es el motivo por el cual su relación no prosperó. Según nuestra fuente, el principal obstáculo fue el carácter de Can Yaman. Al parecer, Can tiene una personalidad bastante fuerte y dominante, algo que, según esta fuente, chocó con la personalidad independiente y decidida de Demet. Él, un torbellino de energía y carisma, acostumbrado a tomar las riendas de la situación. Ella, una mujer fuerte y segura de sí misma, con ideas claras y un espíritu libre que no se dejaba doblegar fácilmente. Esta combinación explosiva, si bien generó una química innegable, también fue la raíz de sus conflictos. La fuente asegura que Can tenía ciertas expectativas sobre cómo debía comportarse Demet, tanto en público como en privado, y que esto generó tensiones constantes entre ellos. Al parecer, Can quería que Demet fuera más sumisa, y que se adaptara a su estilo de vida, algo que Demet no estaba dispuesta a hacer. Aquí tenemos un choque de trenes, mi gente. Un choque de trenes donde las aspiraciones personales y las expectativas sociales se estrellaron contra la realidad de una relación que en esencia buscaba la igualdad y el respeto mutuo.
Demet, una mujer moderna y empoderada, se negaba a renunciar a su individualidad y a convertirse en la sombra de su pareja. Además, la fuente también revela que Khan tenía problemas de celos y que esto también contribuyó al deterioro de la relación. Al parecer, Khan no soportaba que Demet recibiera atención de otros hombres, ni siquiera de sus compañeros de trabajo. Esto generaba discusiones constantes y un ambiente de tensión que eventualmente terminó por desgastar la relación. La inseguridad y la desconfianza, dos venenos que corroen cualquier vínculo, se filtraron en su relación, envenenando cada momento de intimidad y generando un clima de sospecha que se hizo insostenible. Ahora, antes de que empiecen a crucificar a Khan Yaman, quiero aclarar algo importante. Esta información proviene de una sola fuente y por lo tanto, debemos tomarla con pinzas. No estamos diciendo que Khan sea un villano o que Demet sea una víctima. Simplemente estamos compartiendo una versión de los hechos que, según nuestra fuente, es la más cercana a la realidad. Es fundamental recordar que en cualquier relación, la verdad es subjetiva y está teñida por las experiencias y percepciones de cada individuo. No podemos juzgar a Khan Yaman basándonos en un testimonio aislado, sin conocer su versión de la historia. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que siempre hay dos versiones de la historia. Es posible que Khan tenga su propia perspectiva sobre lo que sucedió y que sus motivos sean comprensibles. Quizás su personalidad dominante era simplemente una forma de proteger a Demet del escrutinio público, o tal vez sus celos eran una manifestación de su profundo amor y temor a perderla. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en lo que nos cuenta nuestra fuente, es que las diferencias de carácter y los problemas de celos fueron factores determinantes en el fracaso de su relación. Pero la historia no termina aquí. Después de su separación, la relación entre Demet y Khan se enfrió por completo. De hecho, se dice que llegaron a un punto en el que no podían ni siquiera verse. Los rumores de una rivalidad intensa entre ambos fueron constantes, alimentados por sus escasas interacciones públicas y por sus comentarios indirectos en redes sociales. El silencio se convirtió en su principal arma y la indiferencia en la forma más cruel de expresar su descontento. Las heridas del pasado parecían demasiado profundas para sanar, y la posibilidad de una reconciliación se antojaba cada vez más lejana. Sin embargo, recientemente hemos visto señales de que las cosas podrían estar cambiando. En algunas entrevistas, tanto Demet como Khan han hablado del otro con un tono más conciliador y respetuoso. Incluso algunos han interpretado sus palabras como una señal de que estarían dispuestos a reconciliarse, al menos a nivel profesional. ¿Será que el tiempo ha logrado apaciguar las tensiones y que ambos han aprendido a valorar los momentos compartidos? ¿O será simplemente una estrategia mediática para revitalizar sus carreras y captar la atención del público? ¿Será posible que veamos a Demet y Khan juntos en una nueva serie o película? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia sigue generando pasión y curiosidad entre sus fans. Y es que después de todo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, con sus altibajos, sus secretos y sus posibles reconciliaciones? La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Demet y Khan se aferran a la idea de que algún día volverán a verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una pequeña reflexión. La historia de Demet y Khan nos enseña que la química en la pantalla no siempre se traduce en un amor duradero en la vida real. A veces las diferencias de carácter, las expectativas y los problemas personales pueden ser obstáculos insuperables. Las relaciones son un baile complejo donde la sincronía, el respeto y la comunicación son fundamentales para mantener la armonía. Y cuando uno de estos elementos falla, la melodía se desafina y el baile se vuelve caótico. Pero también nos enseña que el tiempo puede curar heridas y que incluso después de una separación dolorosa, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El perdón y la aceptación son herramientas poderosas que nos permiten cerrar capítulos y abrir nuevas puertas. Y aunque el amor romántico no siempre prevalece, la amistad y el respeto mutuo pueden ser un legado valioso de una relación que en su momento nos hizo vibrar. En resumen, hoy les he traído una revelación bomba sobre la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman, basada en una fuente cercana a Demet. Hemos hablado de la intensidad de su romance durante el rodaje de Erkencikus, de los problemas de carácter y celos que contribuyeron a su separación, y de las posibles señales de reconciliación en el futuro. Hemos explorado los claroscuros de una relación que cautivó al mundo y que, a pesar de su final abrupto, sigue despertando pasiones y generando debate. Y eso es todo por hoy, mi gente.
Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Recuerden que toda esta información debe tomarse con pinzas, ya que proviene de una sola fuente. Pero aún así, creo que nos da una idea más clara de lo que pudo haber sucedido entre Demet y Can. Hemos intentado reconstruir la historia desde diferentes perspectivas, sin caer en juicios de valor y respetando la privacidad de los involucrados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta revelación? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y compartir diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao, chao.